Don por ahora. Sin Tati don, no sé. sin don. ¿Cómo anda, Tati? ¿Cómo andamos, Juan? ¿Todo Bien, lindo? Me alegro, bienvenido. che. Bienvenido. Bueno, ¿Qué acá. hablamos hoy? Hoy hablamos de la humedad, no, mentira, del capital social. Vamos a hablar Para algunos es como la humedad. como la humedad, exactamente. Hoy vamos a hablar sobre el capital social. Pero antes de comenzar, para adentrarnos un poco, ponernos en contexto, quería hacer un breve paralelismo entre una idea de Aristóteles y una idea de Thomas Hobbes. Aristóteles cuando plantea que el ser humano es un ser social, por un lado, y Hobbes plantea lo contrario, muchísimos años después, de que el ser humano es un ser autodestructivo, un ser egoísta, individualista. Y esa idea, en ese breve dije que iba a ser breve el paralelismo, en esa idea de Hobbes es la piedra angular, podríamos decir, sobre la que se funda posteriormente el capitalismo y actualmente el neoliberalismo. Y a través de esa idea es lo que nos han implantado las élites, como siempre digo, que nos quieren vender ese verso para justificar las barbaridades que ellos mismos llevan adelante, que las élites llevan adelante. Es decir, los egoístas en el género humano suele ser la excepción, pero normalmente nos hacen creer que en realidad no, en realidad la solidaridad es la excepción. Entonces, ante estas premisas falsas, la manera de demostrar que esto es falso es a través del concepto de capital social. Hace poco terminé de leer un libro de Bernardo Klinsberg, Más ética, más desarrollo. Fantástico, tardé un montón en conseguirlo porque el libro data del 2004, pero lo terminé consiguiendo por Mercado Libre usado. Es un libro relativamente corto, 220 páginas más o menos, y muy completo, o sea, es breve y conciso, como me gusta a mí. Y plantea la idea del capital social en sus cuatro dimensiones. El capital social, en primera instancia, la pregunta es ¿qué es el capital social? El capital social es un vínculo cívico, promotor del desarrollo de la sociedad, de una sociedad sana, equitativa, igualitaria en materia de derechos y oportunidades. Y las cuatro dimensiones, los cuatro pilares en que se basa el capital social, o sea, cómo se obtiene el capital social, cabe destacar que de todos los capitales existentes en el mundo, en contraposición al económico, el capital social aumenta con su uso. El primer pilar es la confianza. La confianza, normalmente en una sociedad que es lo que carecemos hoy, o sea, entre el vínculo social que tenemos cada uno como ciudadanos con el otro, podemos darnos cuenta con un simple ejemplo de que la confianza no existe a la hora de, no sé, por ejemplo, firmar un contrato o cuando nos ofrecen algo y nosotros estar mirando con 20 ojos la letra chica. Esa típica idea que podemos ver hasta en las series de televisión. Y ahí notamos la falta de confianza en la sociedad en estar, claro, una sociedad promotora del oportunismo, de la estafa. Y esto le sigue la cooperación, el trabajo en conjunto, aunar fuerzas con el fin de lograr proyectos comunes, acompañado del tercer pilar, que es la conciencia cívica. Y esto es fundamental para la consolidación de un capital social sano, que es, por ejemplo, el cuidado mutuo. El cuidado mutuo no solo de unos a otros, sino de la sociedad misma, del espacio donde vivimos. Va desde, por ejemplo, no tirar papeles en la calle hasta, no sé, en la escuela no rayar un banco. Son cosas en pensar el otro, en pensar que es mío y no solamente mío, sino que es tuyo también. Y finalmente que todo esto, la idea del capital social, no existe sin la idea de la ética, los valores éticos. Que acá vemos la comparación que existe entre los valores que son promovidos por un capital social y los valores que son promovidos por el capital económico, los valores antiéticos se podría decir. Uno promueve la amistad, el amor, la cooperación y otro promueve los valores antiéticos del egoísmo, el individualismo, la idea esa del sálvese quien pueda mientras yo esté bien y bueno, el resto no me interesa. Y no es una cuestión innata del ser humano. No es una cuestión innata, pero ellos nos han hecho creer que el ser humano es así, que el ser humano es un ser autodestructivo. Y esta idea es para desmentirlo y no es una utopía, porque como ya los he nombrado a los países nórdicos, que son ejemplo, pero quizás en otras ocasiones me he expresado mal, porque quizás los he
no catalogado, pero sí los he puesto en una posición de modelo. En realidad no son un modelo, sino una guía, porque claramente no podemos ser iguales a ellos a nivel país, pero sí es una guía a nivel mundial, que no es muy difundida. Entonces, ante esta idea, hay una frase de Fenelon, que ahora quiero dialogar con vos, Juan, pero primero quisiera que compartir la opinión respecto a esto. Bueno, vamos a volver a la primera contradicción, si me la podés repetir. La primera contradicción respecto a qué? El ser humano, Hobbes Thomas Hobbes y y Aristóteles. Sí. Aristóteles. Aristóteles plantea que el ser humano es un ser social, un ser gregario, y Hobbes plantea que no, que el ser humano vive en sociedad, pero por necesidad, no porque así lo necesite. Es más, el ser humano es un ser egoísta, individualista, y que si no se le pone límites, y ahí nace la idea del leviatán del Estado, se autodestruirá. Bueno, yo creo que Hobbes es contradictorio con su teoría, porque por lo que fuera, el hombre es un ser social, Ujú. ya sea por necesidad o incluso por egoísmo, porque no hay un egoísta sino una contraparte. ¿Qué voy a ser egoísta si tengo todo para mí, digamos? Todo lo que hay es mío. Así como decíamos que en la geografía económica el paisaje no existe si no hay un hombre que lo mire, Claro. de la misma manera podríamos decir que no hay un hombre egoísta si no tiene a quien envidiar, porque Claro. básicamente el egoísta es un hombre envidioso de lo que tiene el otro. Ujú. Entonces, aunque sea por esa necesidad, yo soy aristotélico en ese sentido, Claro. de pensar que el hombre es un ser social. El problema es cómo organizamos esa sociedad, si Ajá. para los egoístas o para los verdaderamente seres sociales. Y en todo caso, también esa contradicción es autoconveniente, porque generalmente el que vive en sociedad, como decía un señor que sabía bastante, decía que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Al realizar la Ujú. comunidad y realizar los individuos, el egoísta tiene a quien envidiarle y en todo caso a quien competirle una situación, una posición o un bien o un sueldo o lo que fuere. El problema, a mí me parece, del capital social radica en la verdadera comprensión de la calidad del otro. Ujú. Estamos viviendo precisamente en estos momentos en una sociedad que desprecia al pobre, pero como lo desprecia no le da, es decir, lo condena a la pobreza. Claro. Por lo tanto, está sembrando o está promoviendo aquello que desprecia. Me contaba el martes, lo convoqué a Roque Minata para que me Qué grande Roque. explicara, viste que ayer salió en Continental. Le pasé el dato a Julián Capazo en Continental no, en AM750. Le pasé el dato a Julián Capazo porque me pareció muy interesante saber de dónde viene el problema que tenemos hoy. Porque ahora el gobierno nacional ha practicado la estigmatización como un objeto de poder. Por ejemplo, el problema docente lo puso en la cabeza de Baradel y le pegó y le pegó y le pegó a Baradel para destruirlo. No lo logró, pero si lo lograba iba a tener razón. Claro. Sin embargo, terminó poniéndole la plata que le hubiera tenido que poner antes. Ha sometido al Congreso haciendo que no se le reclame al gobierno el cumplimiento fiel de la Constitución y de las leyes. ¿En qué caso? Por ejemplo, en el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál es la práctica? Ir a fondo, aparentemente, con un tema, ponerlo de resalto, ponerlo allá arriba, y todo lo demás ocurre mientras tanto. Claro. El endeudamiento ocurre mientras tanto, el empobrecimiento ocurre mientras tanto. Le damos lugar, por ejemplo, Clarín, el día de la movilización, no habló de la CGT.
habló de la CTA y los moyanistas. No habló de la CGT. Cuando la CGT se le dio vuelta, en el mismo momento el presidente echó a 2 personas que teóricamente le iban a hacer daño a la CGT. ¿Por qué mezclo los temas? Para tener una comprensión más clara de lo que estamos hablando. Klicksberg, para no dejar en el aire el tema de los mapuches. Lo que surge actualmente es milenario. ¿Por qué? Y porque yo no sabía, la palabra aborigen quiere decir son de ahí. Ajá. Son de ahí. No, indígena, perdón. Indígena quiere decir son de ahí. Entonces, estos indígenas tenían una organización social, una civilización, que hacía que no concibieran la familia como lo concebimos quienes fuimos colonizados por el modelo español y europeo. Una construcción distinta. Una construcción distinta de familia. Ellos no tienen familia, tienen comunidades. Ajá. ¿Por qué se forman? Este matrimonio tiene hijos, los hijos crecen, tienen su patrimonio, van formando lo que para nosotros es una familia, y todos van viviendo en los mismos lugares, y viviendo de las mismas cosas, de las mismas ovejas, de las mismas vacas, de los mismos sembradíos. Entonces, Roque, como legislador de Chubut en su momento, crea la ley de devolución de 1 millón de hectáreas para los mapuches. Pero además hubo una ley complementaria que le daba elementos a los mapuches para poner en valor su tierra, para poder su trabajo, para que pudieran competir en un ámbito de alguna buscada igualdad. Como esos créditos para ayudar a los mapuches nunca apareció, los mapuches nunca pudieron competir. Entonces hicieron lo que la ley prohibía, que era arrendarle a la sociedad rural o a los miembros de la sociedad rural para que pongan sus ovejas, sus vacas y sus sembradíos. Entonces los mismos que fueron y alquilaron y arrendaron esas tierras que los mapuches tenían prohibido, denuncian que los mapuches estaban alquilando y entonces revierten la titularidad de los terrenos. Es decir, es la trampa del egoísta respecto al comunitario, al hombre que vive en sociedad y en una sociedad que él mismo crea. Entonces, me parece que estamos en una instancia histórica donde estamos definiendo no solo la suerte del país, sino estamos defendiendo lo que somos culturalmente, o lo que seremos eventualmente culturalmente, y mucho me temo que en este caso los malos van ganando. Esperemos que como en las películas terminen ganando los buenos. Pero aunque yo me excluya, tengo claramente, en vista de mis hijos, de mis nietos, el deber de poner en claro estas cosas. Si me viene como anillo al dedo, digamos, esta cuestión. Y el capital social de Klicksberg lo que demuestra en definitiva es cómo la sociedad internacional generó como un recurso a explotar, en vez de la riqueza, creó la pobreza, en definitiva, pero nada más que para ganar más. Ahora, ¿para qué? No se sabe muy bien, porque... Sí, ¿para qué necesitan más? ¿Para qué necesitan más? No, alguna vez alguien dijo, creo que fue el propio Bill Gates, Ajá. que dijo, si se me caen $100 y me detengo a levantarlos, pierdo plata. Esa es la dimensión de la cantidad de dinero que el tipo ganaba por minuto, por segundo. Claro, sí. Así que si perdía $100, se le caían $100 y se detenía y volvía a buscarlos, perdía plata. Claro. Fíjate vos, con la velocidad con que estaba haciendo, ¿me puede explicar para qué? Sí. Si no es, digamos, el tema es que esa riqueza excedente pudiera ser aún mayor compartiéndola, es lo que dice el capital social, crece cuando se da, Claro. como el conocimiento. Sí, respecto a la idea esta que vos estabas planteando, de ¿para qué más?
porque en el mundo están circulando 10 veces más del dinero necesario para que la economía mundial circule. O sea, hay gente que tiene plata que nunca en su vida va a gastar y tampoco se la va a llevar después de muerto. Y esta idea, o sea, creo yo, porque es una suposición mía, no lo leí de nadie todavía, la cuestión de existencialista de la angustia, que es la existencia inauténtica, la angustia y todo lo que deriva, y la idea de existencial de que el ser humano está solo en el mundo. O sea, nacemos solos, morimos solos, y para acobijarnos y no sentirnos tan solos, bueno, se crea la religión, nos acobijamos con el mismo género humano, entendemos a la muerte como un pasaje, no como la muerte misma, sino un pasaje a otra vida. Entonces, eso es miedo. Y ante esa angustia inconsciente que produce la existencia auténtica posteriormente, se trata de llenar, es un hueco, yo lo entiendo como que es un hueco, se trata de llenar ese vacío con objetos materiales y con dinero en este caso. Pero no se llena nunca porque no es eso lo que el ser humano busca, pero o sea, el contexto y las élites nos han llevado a ese punto de creer que realmente la satisfacción y la felicidad y la idea de llenar ese vacío se hace con dinero, o sea, llenar un vacío emocional con objetos materiales. Es totalmente, o sea, siendo lógico, es totalmente ilógico. Mm. Hay otra idea, como te dije. Perdón, yo tengo una disidencia ¿En qué? ¿En eso? breve en el tema de la creación de las religiones. Ajá. Las, en verdad, el hombre hay cosas que no puede explicar todavía. Sí. Entonces necesita ponerlo afuera de él a eso. Ujú. Así como la Tierra era cuadrada, era plana, Sí. etcétera, etcétera, el hombre siempre necesitó poner afuera. Por eso, las primeras cosas que le causaron asombro fueron Sí, fue explicaciones de las divinidades. exacto, fueron las deidades creadas, el sol, la luna, Sí, sí, eh, el amanecer, las plantas, el mar, pero no fueron creados como una religión. claro. La religión vino de la organización de esas creencias en realidad y de la creación de burocracias relativas Sí, sí. a esa administración. No, yo respecto a la religión me refiero al tema de la muerte. O sea, la explicación que suele dar convencionalmente la religión a la muerte, como un pasaje. Pero hasta los ateos creen que hay otra vida después de Sí, la sí, vida. Porque están los reencarnacionistas, sí, los sí, católicos puros que todo lo que viene será mejor, no sé qué mierda sí, estamos sí. haciendo acá. Yo soy un convencido que la muerte es inevitable. Sí, Y además es lo único perfecto que hay en la vida, la muerte. la muerte, sí. Así que lo importante es el Sí. viaje. Sí, por eso no. La cuestión, o sea, en ese aspecto no es, como dijiste, la cuestión de los ateos. Bueno, ya no es religión. Pero esto, yo creo que todo se ve a la angustia de la duda de qué existe después de la muerte. O sea, es algo inevitable. Nos llama la atención, pero a la vez nos da. O sea, sabemos que va a pasar, pero dudamos que va a pasar. Entonces tratamos de autoconvencernos, de buscar explicaciones de que la muerte no es muerte, sino un pasaje a otra vida. Y es para no decir, se acaba todo. Yo creo que responda así, no sé, tendría que charlarlo bien con un psicólogo social quizás, pero desconozco, o sea, es imberbe mi postura. Tener cuidado porque también hay dos bibliotecas ahí. Ah, sí, 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 bastante complicado. Bueno, pero vos ibas a decir algo. Ajá, Yo te saqué. quería que charlemos una frase, o sea, me parecía oportuna, ayer justo la leí, de mera casualidad y me parecía que encajaba, una frase de François Fenelon. François Fenelon dijo, era un sacerdote, cabe la aclaración, ama a tu familia más que a ti mismo, ama a tu patria más que a tu familia, y ama al género humano más que a tu patria. Yo creo que ahí estaba ordenando, o sea, cómo se hace una construcción cívica. Como ya lo hemos charlado muchas veces, la idea de la familia, que es el núcleo central de una sociedad, en primera instancia, creería yo que es donde primero se debe apostar. Y Klisber también lo dice. La familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Apostar a la familia, luego cuando habla de patria, o sea, es todo esto una deconstrucción de la frase de Fenelon. Quién sabe qué habrá querido decir, o sea, si habrá tenido la profundidad que yo le doy, o el concepto sociológico más que nada. Pero cuando habla de patria, yo lo asocio a la idea de pueblo.
Y cuando habla del género humano ya lo asocia a la idea de multitud. Existe una contraposición entre Ernesto Laclau y unos más contemporáneos, Negri, Virno, Hart, que plantea la idea de multitud. Y plantean, o sea, Laclau plantea la idea de pueblo, claro, la construcción de un pueblo con su cultura, con su querer nacional, con su sentir nacional. Y los otros no, plantean la idea de multitud como el género humano completo. O sea, la organización y la vida del género humano completo, el bienestar general, total de la humanidad. Y uno se contrapone con el otro. Y yo creo que no se deben contraponer, sino que al contrario, uno es anterior al otro. O sea, primero, para hacer la idea que propone Hart y Negri, de multitud, una multitud organizada, primero creo que se deben organizar los pueblos. Y antes que eso, la familia. Y bueno, luego concebir. No sé vos qué opinás respecto a eso. Yo, mientras vos hablabas, pensaba en lo que me contaba Roque, en la cultura mapuche, pensando que Ujú. mapuche y tehuelche son lo mismo, pero no es lo mismo porque probablemente hayan nacido simultáneamente o se hayan creado o separado tal vez o unido. Lo cierto es que el entrecruzamiento entre la mujer era de una tribu y el hombre era de otro. Entonces, hoy por hoy, Mapuche y Tehuelche ya Sí, no existe esa separación. Como no existe tampoco el mapuche chileno y el tehuelche argentino, porque cuando existían esas tribus originarias no existían los estados. claro. Y ahí tenemos un principio de eso que vos decís. Porque ellos tenían una organización, una civilización y un entendimiento de lo que vivían. Dice Roca haberle preguntado a un cacique, porque le preguntó por qué dividen, por qué le ponen enamorados. Y no, y lógico, vos tenés tu oveja, el que está del otro lado del río tiene sus ovejas, si el vecino, si las ovejas del vecino pasan para este lado, y pero yo sé las ovejas que tengo, las Claro, que no son mías son del vecino. claro. Así Sí, que sí. para qué. No, bueno, pero el territorio y que. No, Claro, no, sí, sí. no, dice, ¿usted tiene mamá? Sí, sí, tengo mamá. ¿Y tiene hermanos? Sí, ¿cuántos son? 4. Y si usted la cortaría a pedazos y se la llevaría a su mamá, un pedazo para usted, un pedazo para su hermano. No, dice, ¿cómo voy a dividir un ser humano? Y bueno, para nosotros la madre es la tierra. Claro. ¿Cómo ¿Cómo vamos a la vamos a dividir? dividir? Ajá. Entonces, ese entendimiento es el que resume eso de este Bueno, señor. eso que acaba de Es- decir, Rousseau lo planteaba igual porque estoy leyendo una biografía de Moreno, de Felipe Piña, de Mariano Moreno, Ujú. y planteaba la idea cuando Moreno leía a Rousseau y decía en el contrato social Rousseau, cómo tendría que haber dicho, o sea, en las comunidades originarias del mundo mismo, Ujú. maldito, o sea, embustero, maldito sea el que dijo esto es mío. Claro, Tendrían que haber dicho esto, no, 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 pará, hermano, es de todo, no es de tuyo. todo, claro. Es- Bueno, entonces, eh, viste que estamos en un momento cultural muy especial, sí, que no tenemos que dejar de que nos arrebaten eso. no, Porque si bien, porque vos hablas de civilización y ujú, estás hablando de la civilización occidental, no de la originaria, claro, no de la originaria. Y además el resultado de la organización de las naciones, los estados, etcétera, etcétera, es el resultado de las guerras sí, económicas, más que militares. Entonces, la historia argentina está plagada de esos ejemplos. ¿Por qué perdimos la provincia oriental? ¿Porque el puerto de Montevideo competía con el puerto de Buenos Aires? sí, Y de alguna manera Ramírez sigue el camino de Artigas al crear la provincia, la República de Entre Entre Ríos. Ríos, Entonces, eh, sigue el camino de Artigas en entender que tenía que forzar un reconocimiento. Eso es, porque Artigas no fundó la República Oriental del Uruguay, eso también tenemos que saberlo. Entonces, digo, me parece que eh, estas charlas vienen casi a ser un escenario cargado de utopías, sí, eh, pero que de alguna manera configuran un desafío hacia lo que viene. Indudablemente, el país endeudador, el país de los ricos evasores y de los pobres multiplicados, el país de las
¿cómo se llama? Posverdad, que en realidad es una Sí. mentira refinada. Bueno, ese país o el que queremos nosotros, o el que queremos nosotros. Fíjate vos que eh, hoy sería mucho mejor dividir los salarios de los trabajadores, pero dividir las horas de trabajo. Si son 8 horas, yo trabajo 4 y vos trabajas 4. Claro. Entonces es la única manera de que los dos podamos convivir con la misma, en el mismo tiempo y que no haya un desocupado mirando la vidriera y un ocupado con un martillo atrás de la puerta esperando donde vos te asometes va a partir la cabeza. Porque eso es lo que están empujándonos a hacer. Y Claro. no tenemos que dejar que nos empujen a eso, porque después no va a haber la clon ni Aristóteles ni nada que valga la No, pena, porque todo va a mandar con... Otra vez, volvemos a la teoría del oeste. ¿Eh? Yo llevo mi revólver y no te ocupé. Entonces vuelve el tema de esto es mío y aquello es tuyo. claro. Pero bueno, Juan, un espectáculo, como es siempre. lindo pensarlo así. Sabemos que no es así, Pero, pero es bueno reconocerlo, digamos, sí. saber qué es lo que queremos y dónde estamos. Abrazo grande. Gracias, Tati. Tati Mazzarello, dije, no sé, este tipo viene todos los jueves a hacerme pensar.